veo que son tantos, no tengo más remedio que contarles un pequeño secreto. Nosotros habíamos preparado una mesa con 12 sillas y un traidor, pero veo que son más traidores que sillas, o más sillas que traidores. Me gustaría empezar hablándoles de cualquier cosa, pero voy a empezar hablándoles de su presencia aquí, de mi distanciamiento y de todo aquello que a ustedes seguro que les va a interesar. Supongo que ustedes, quien más quien menos, sueña unas horas determinadas, hay gente que sueña más, hay gente que sueña menos. ¿Por qué hay gente que sueña más y gente que sueña menos? No se sabe todavía. Nosotros, por ejemplo, soñamos mucho. Aparte les voy a contar otro secreto. Mis compañeros y yo, iba a decir yo mis compañeros y yo llevamos 8 semanas ininterrumpidas de representación. No comemos, no bebemos, no. Estamos en una fase total de negatividad. ¿Y esto por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Cómo podemos aguantar tantos días seguidos ofreciendo al gran público tantas representaciones? ¿Alguien? Lo voy a contar. Porque lisa y llanamente somos espíritu. Somos espíritu. No existimos. No somos visibles. Ustedes me ven a mí, ¿no? Sí. Ustedes creen que me ven. Yo a ustedes les veo, pero ustedes a mí no me ven. Y como yo soy invisible, por eso estoy tan tranquilo, ¿no? Porque si alguien con la conciencia que ustedes me están mirando a mí y de que yo tuviera que explicar todo lo que está ocurriendo ahí detrás, sería muy penoso para mí, muy nervioso y estaría muy excitado y sería incapaz de explicarles paso por paso todo aquello que ustedes van a creer ver dentro de un rato. Porque ahora de momento yo voy a seguir con mi diablo. Más de uno de ustedes ya sabe que el sonajero inicial y el hisopo final se parecen mucho. Pero bueno, no voy a cansarles. Yo, como la mayoría de ustedes, de los aquí presentes, nací de una forma muy similar a la suya. Es decir, a mí me recogieron en los juncos, en el río Mississippi, cuando iba flotando a través de una trompeta. Esto puede guardar algunas relaciones bíblicas que me voy a cuidar de citar por no herir la susceptibilidad de los asistentes. Es decir, yo nací en una trompeta. Yo nací de una nota. Yo soy do. Soy do. El caballero. Bueno, sí, soy do. Ya sé que es difícil de demostrar, pero no vamos a inundarnos de explicaciones. Entre ustedes y yo ahora hay poca distancia, pero dentro de un rato va a haber más distancia porque yo me voy a ir. Ahora yo a ustedes les estoy explicando una serie de indicaciones a las que luego, si ustedes, por cualquier motivo, sea de sexo, de religión, de clase social, si ustedes tienen alguna duda, pueden escribirla, por favor, en un blog de notas que van a encontrar debajo de Bolívar. Porque cuando acabe el sueño, ustedes pueden ir escribiendo este tipo de dudas, de preguntas, o levantar el dedo, el brazo, el izquierdo, el derecho, y nosotros con suma movilidad se lo vamos a responder a todas sus dudas. Yo en un tiempo fui trompetista. De esto hace ya mucho, ustedes todavía no habían nacido. Yo sí que había nacido porque, como ya les he dicho antes, y me molesta mucho repetírselo, soy un espíritu. Soy un espíritu. Entonces, ustedes ahora van a iniciarse en lo que el lenguaje del jazz se llama paseo subacuático a través de la almohada. Por otra parte, y eso sí antes de que se me olvide, queremos hacerles constatar que nuestra máxima intención como grupo que somos, de músicos, de actores, de pintores, de bailadores, nuestra máxima intención es sobre todo evitar que el techo que pende de sus cabezas no se venga abajo. Porque yo no sé si ustedes al entrar han recibido la información de lo resquebrajado que se encuentra ese techo. Y es posible que a la octava representación, hacia el final, el techo se les venga abajo. Nosotros, si tal evento ocurre,
haremos todo lo posible para ayudarles a salir indemnes. Yo por mi parte voy a refrescar un poco mi garganta, que la tengo un poco seca de tanto hablarles, y les reitero que si ustedes al final de la obra tienen alguna duda, por favor, levanten el brazo y yo o mis compañeros y yo, perdón, da igual, les solucionaremos. Para otro día esperamos tener preparada una mesa con más sillas y más traidores, si cabe. Yo, señores, me tengo que ir, no puedo esperar más, tengo la boca muy seca. Y les dejo, bueno, les dejo, simplemente les dejo. Pero como dijo aquel, volveré. Adiós.